Comenzar. Se me, se me, se me perdió el video. Producto. Tengo que dejar caer un peso en mi mano. Y paso por todos los lugares donde voy a trabajar. Hasta el cuello. Y vamos a comenzar con las técnicas. Nuestra primera técnica van a ser círculos en paravertebrales. Voy a estar a 2 dedos de la columna vertebral y voy a hacer círculos uno y uno. A 2 dedos de la columna. Me devuelvo deslizando y cambio al otro lado. Puedo repetir ambas 2 veces. Me devuelvo deslizando. Luego voy a hacer pulgar sobre pulgar a 2 dedos de la columna a la altura del hombro. Si trabajo el lado izquierdo, la mano izquierda va abajo. Suelto la presión. Si siento huesito allá en el sacro, cambio. Mis brazos están extendidos. Lo voy a volver a repetir. Voy a hacer técnica zigzag, desde también la altura de los hombros a 2 dedos sobre los paravertebrales, abro y cierro. En cada una de estas de comienzo voy sintiendo cómo es la espalda de mi consultante, voy sintiendo su tensión, dónde acumula sus contracturas. Me devuelvo deslizando y vuelvo a bajar. Voy a deslizar por toda la espalda, voy a hacer presión con el talón de la mano en los hombros y con los demás dedos entre escápulas. Tengo que tener visualizadas las escápulas y la columna vertebral para no pasar por hueso. Presiono, mis brazos están extendidos. Terminando escápula, abro, mis dedos se meten intercostal entre cada costilla, sigo el camino de las costillas, bajo, cierro, subo, recto, presionando con toda la palma, abro sobre
las escápulas y cierro en los hombros. Lo voy a volver a hacer más fluido. Abro, bajo, doy la vuelta, cierro, subo, abro, cierro. Llegué a hombros y ahora voy a cambiar de posición. Me voy a poner en un lado, un costado del cuerpo y voy a trabajar hacia arriba. Mis brazos están extendidos y voy a hacer círculos de abajo hacia arriba. Uno y uno, los mismos que hice hacia abajo. Voy a ir avanzando con presión, moviendo mi cuerpo. Mis brazos nunca se flectan. Vuelvo a subir. Uno, uno. Bajo y voy a hacer con la segunda falange nudillos. Por el paravertebral voy hasta arriba. Suelto la muñeca, suelto los dedos, llevo abajo. Ahora voy a hacer puntos en todo el paravertebral. Para esto ojalá no tener demasiado aceite en la espalda. Voy a ubicar 2 dedos después de la columna vertebral y me tengo que preocupar de que no esté tocando el sacro, entonces esté libre de hueso. Y ese sería mi primer punto. A 2 dedos de la columna vertebral voy a ir subiendo punto por punto, uno tras otro. Y esto lo vamos a acompañar de respiración. Voy a poner pulgar sobre pulgar. Le voy a pedir a mi consultante que respire profundo. Termino de respirar y al exhalar yo voy a hacer la presión en dirección a la camilla. Me voy a correr un dedo. Tengo listo mi punto. Inhala profundo. No lo suelto el punto. Exhala. Y tengo una presión constante. Inhala profundo. Exhala. Inhala profundo. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Cuando ya estoy en esta curva puedo cambiar de posición. Me voy a poner en la cabeza y voy a presionar hacia abajo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Cuando trabajamos esta zona, desde la escápula hacia arriba, es importante bajar un poco la presión o ir viendo cómo nuestra consultante aguanta esa presión, porque generalmente de aquí hacia arriba sentimos mucho más el dolor, hay mucho menos, los nudos, por ejemplo, en la zona lumbar están más profundos y acá se sienten más superficial. Entonces, al yo presionar, va a sentir un dolor.
Luego que terminé de hacer los puntos, voy a aplicarme aceite, un poquito. Aplico mi codo, uno. Recuerdo 1, 1, sin Y voy a refregarme entrar tanto como el rezo aceite. por la cintura, un poco pinchudo el codo, abro con ambas manos, cierro. Ahí solamente abrí y cerré por paravertebral. Mi mano izquierda bajó hasta inicio del glúteo solamente y volvió, teniendo cuidado con el sacro. Bajo, me pego al cuerpo, abro, estiro intercostal, me devuelvo. Cuando me devuelvo, paso por el contorno de la escápula para cerrar. Estoy acá, abro y bordeo la escápula. 1, 2, 3. Llevo al centro, inicio del glúteo, 1, hacia adentro, 2, 3. Con el antebrazo, acá trabajo. Con el codo, 1, 2, 3. Vuelvo al centro, acá trabajo con el antebrazo. 1, 2, solo en el inicio del glúteo. 3. Vuelvo al centro, bajo las manos, giro para que mi hueso no choque con su columna, estiro espalda. Cierro. Estiro, cierro. Y voy a hacer deslizamientos alternados. Termino ahí y cambio de mano. Terminando esa zona, voy a amasar intercostal. En esta parte es donde yo les digo que se agrega el próximo video que les voy a mostrar después. Que primero se amasa glúteo, ya, inicio de glúteo, y después se termina igual así por el costado, y después se hace el deslizamiento. Ya, es lo mismo, solo que Para tiene unas amasar, técnicas de masa. arrastro junto, arrastro junto, arrastro junto, llegando a un mismo punto. Arrastro junto, Esa es la explicación de cómo amasar, arrastro ¿ya? No junto. Llegan significa al que lo mismo tienen que hacer tiempo el así pulgar y los justo ahí. 4 dedos. Lo Tienen que mismo amasar hago abajo. acá en intercostal. Enfocándome en la parte inicio de glúteo, cresta ilíaca. Deslizo con una palma. Voy enérgicamente para formar hiperemia. Y relajar. Cambiamos al otro lado. Vamos a cambiar.
para que les quede el tiro a los dos lados. Cambiamos Mis al otro lado, nuditos y voy a empezamos hacer con círculos de círculo. abajo hacia arriba. Uno y uno, los mismos que hice hacia abajo. Voy a ir avanzando con presión, moviendo mi cuerpo. Mis brazos nunca se flectan. Vuelvo a subir. Uno, uno. Bajo. Y voy a hacer con la segunda falange nudillos. Por el paravertebral voy hasta arriba. Suelto la muñeca, suelto los dedos, llevo abajo. Ahora voy a hacer puntos en todo el paravertebral. Para esto ojalá no tener demasiado aceite en la espalda. Voy a ubicar dos dedos después de la columna vertebral y me tengo que preocupar de que no esté tocando el sacro, entonces esté libre de hueso. Y ese sería mi primer punto. A dos dedos de la columna vertebral voy a ir subiendo punto por punto, uno tras otro. Y esto lo vamos a acompañar de respiración. Voy a poner pulgar sobre pulgar. Le voy a pedir a mi consultante que respire profundo. Termina de respirar y al exhalar yo voy a hacer la presión en dirección a la camilla. Me voy a correr un dedo. Tengo listo mi punto. Inhala profundo. No lo suelto el punto. Exhala. Y tengo una presión constante. Inhala profundo. Exhala. Inhala profundo. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Cuando ya estoy en esta curva puedo cambiar de posición. Me voy a poner en la cabeza y voy a presionar hacia abajo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Cuando trabajamos esta zona, desde la escápula hacia arriba, es importante bajar un poco la presión o ir viendo cómo nuestra consultante aguanta esa presión, porque generalmente de aquí hacia arriba sentimos mucho más el dolor, hay mucho menos, como mucho, los nudos por ejemplo en la zona lumbar están más profundos y acá se sienten más superficial, entonces al yo presionar va a sentir un dolor más inmediato. Igual hay personas que lo aguantan, pero también tengo que ir poco a poco. Luego que terminé de hacer los puntos, voy a aplicarme
aceite, un poquito. Aplico mi codo, uno. Y voy a entrar como rezo por la cintura, un poco pinchudo el codo, abro con ambas manos, cierro. Ahí solamente abrí y cerré por paravertebral. Mi mano izquierda bajó hasta inicio del glúteo solamente y volvió, teniendo cuidado con el sacro. Bajo, me pego al cuerpo, abro, estiro intercostal, me devuelvo. Cuando me devuelvo, paso por el contorno de la escápula para cerrar. Estoy acá, abro y bordeo la escápula. 1, 2, 3. Llevo al centro, inicio de glúteo, 1, hacia adentro, 2, 3. Con Recordar el que el glúteo antebrazo, es acá con trabajo. Con el codo, 1, 2, la misma mencionada ahí. 10. Vuelvo al centro, acá trabajo con el antebrazo. 1, 2, solo en el inicio del glúteo. 3. Vuelvo al centro, bajo las manos, giro para que mi hueso no choque con su columna, estiro espalda. Cierro. Estiro, cierro. Y voy a hacer deslizamientos alternados. Termino ahí y cambio de mano. Terminando esa zona, voy a amasar intercostal. Para amasar, arrastro junto, arrastro junto, arrastro junto, llegando a un mismo punto. Arrastro junto, arrastro junto. Llegan al mismo tiempo el pulgar y los 4 dedos. Lo mismo hago acá en intercostal. Enfocándome en la parte inicio de glúteo, cresta ilíaca. Deslizo con una palma. Voy enérgicamente para formar hiperemia. Y relajar. Cambiamos al otro lado. Bien, hasta ahí van bien. Sí, lo mismo del otro día, sí, sí, sí.
Ya. Melvi, háceme con la manito, Clara está ahí. Ya. Vamos a avanzar. Posición mirando hacia los pies. Esta es la parte que yo les digo que es que se aumentaría antes del amasamiento intercostal que hacíamos antes. Si la persona necesita, por ejemplo, que tiene mucha ciática, mucho dolor, le pueden hacer esta parte de la rutina. Si no, no es necesario, porque además tampoco les da a veces el tiempo para trabajar todo tan detallado, ¿ya? Vamos. Mis brazos igual están extendidos y voy a hacer círculos en inicio de glúteo. En inicio Puedo de mover. glúteo es sin tocar huesitos, Y ¿ya? trabajo bien esta zona, ¿no? Inicio tampoco. Es más abajito Realmente de hay la cresta mucho ilíaca, dolor, mucha tensión. pero es en el inicio del glúteo nomás. Voy a Tenemos que hacer tener cuidado círculos también con el uno y tallito del uno. trasero, de no tocar, ¿ya? Y ahí si se fijan, yo no Luego lo estoy hago de palma sobre palma y voy a palma hacer sobre palma. círculos en la piel hacia afuera. Y voy a pasar por la misma zona donde hice los círculos. Mis A brazos veces los están círculos con pulgares extendidos. les duele un poco, entonces esto es como un nanay, ¿ya? Carolina, Luego voy a Dígame. hacer amasamiento de glúteo. sería Descubrimos como seguir solamente la línea del la ciático zona a trabajar. o más afuera. Vamos a amasar igual como amasamos Sí, antes. es como en la línea del ciático. Deslizo junto, deslizo junto, deslizo junto, deslizo junto. Abarcando el costado del glúteo. Es muy importante que descubran así cuando vayan a trabajar, ¿ya? No Y es que ahí subo toda la sábana hacia atrás, sino que lo tiran amasando hacia el lado, por ¿ya? Entonces, intercostal. solo la parte del lado. Subo amasando y después vuelvo a tapar el glúteo cuando ya termine, ¿ya? Cuando voy llegando, en el caso de las mujeres, hacia la axila, tengo que tener cuidado porque puede estar la mama, entonces cuando llego acá, hago menos presión. Y luego tapamos y hago deslizamiento con una palma en el paravertebral que estuve trabajando. Luego llevo el hombro, bajo. Enérgicamente voy a relajar y también dar calor. No se asuste si queda rojo, de forma hiperemia por la fricción. Y repetimos desde el principio en el costado contrario. Voy a volver a repetir, ¿ya? Lo pueden hacer al otro lado Posición también. mirando hacia los pies. Mis brazos igual están extendidos y voy a hacer círculos en inicio de glúteo. Me puedo mover y trabajo bien esta zona. Realmente hay mucho dolor, mucha tensión. Voy a hacer círculos uno y uno. Luego hago palma sobre palma y voy a hacer círculos en la piel hacia afuera. Y voy a pasar por la misma zona donde hice los círculos. Mis brazos están extendidos. Luego voy a hacer amasamiento de glúteo. Descubrimos solamente la zona a trabajar. Vamos a amasar igual como amasamos antes. Deslizo junto, deslizo junto, deslizo junto, deslizo junto. Abarcando el costado del glúteo.
Y ahí subo amasando por intercostal. Cuando voy llegando, en el caso de las mujeres, hacia la axila, tengo que tener cuidado porque puede estar la mama, entonces cuando llego acá, hago menos presión. Y luego tapamos y hago deslizamiento con una palma en el paravertebral que estuve trabajando. Subo, llevo el hombro, bajo. Enérgicamente voy a relajar y también dar calor. No se asuste si queda rojo. Mantenerse en la misma línea también. Forma No la me suba piremia la con la columna ni flexión. me alejo. Y repetimos desde el principio en el costado contrario. Bien. ¿Les quedó clara esa parte? Sí, 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 sí. Bien. Una consulta, Carolina. Dígame. ¿Sabe que, a ver, yo cuando hago masaje, a veces cuando hay problemas en la espalda, la lumbar, claro, paso por glúteo, pero sigo pierna hasta los pies. Eso después es como otra parte del masaje, ¿no es cierto? Que vamos a tomar. Sí, después viene piernas. Perfecto. Pero es bueno, sí, tomar por el costado y se puede seguir al tiro pierna, pie. Entonces, en este caso trabajamos toda la parte superior, Ujú. abarcamos glúteos, brazos, cuello, cabeza y después nos vamos a la extremidad. Ok, ya pues, vale. Bueno, vamos a continuar. Luego que trabajamos ambos lados, me voy a ir a trabajar. Aquí trabajaron un lado y el otro, ¿cierto? Trabajaron primero comienzo, brazos, espalda, después se fueron a un lado, círculo, nudillo, los puntos, glúteo, todo eso. Al otro lado lo mismo. A veces cuando practican, y por eso también lo dejo grabado por ambos lados, porque a veces como que practicamos un lado y después cuando practican, lo practican igual y se acostumbran y a veces se les olvida trabajar el otro lado de la persona. Entonces siempre tienen que trabajar ambos lados, ¿ya? Después que trabajamos los dos lugares, nos ponemos arriba en cabeza y seguimos con estas técnicas para trabajar la zona alta de la espalda. Bajar arriba a la zona alta de la espalda. Vamos a hacer amasamientos. El amasamiento, recuerden que es arrastro y junto, arrastro y junto, arrastro y junto. Con toda la palma, el pulgar se mete debajo, como tocando la clavícula, pero sin tocar. Y arrastro junto, arrastro junto, arrastro junto, arrastro junto. Puedo hacer también alternados. Voy a girar mi mano y voy a hacer círculos con pulgares hacia afuera. Voy a trabajar hombro, interescapular hasta donde lleguen las manos. Los 4 dedos están en la zona de la clavícula. Puedo hacer círculo grande, círculo pequeño. Círculo grande, círculo pequeño. Me puedo quedar donde siento mayor tensión. Y luego en la zona del hombro con el talón de la mano, con los brazos estirados, voy a hacer
deslizamientos, 1 y 1, sin hacer fuerza en los salientes óseos. Y luego me voy a ir a amasar cruzado. Me cambio de posición y amaso el hombro contrario. Vamos a trabajar trapecio. Amaso. Las manos se mueven horizontalmente. Generalmente esta técnica duele un poco, entonces si hay mucho dolor, después deslizo con la palma por el borde de la escápula. Y ahora vamos a hacer líneas diagonales. Ubico la escápula, ubico también la columna vertebral y voy a hacer líneas diagonales desde después del huesito hasta antes de la escápula. Las mismas de En cerviz. diagonal. Para trabajar el lado derecho de mi consultante voy a ocupar mi mano derecha sobre la espalda y la izquierda va a apoyar sobre el pulgar. Entonces tengo que tener bien ubicado el borde de la escápula y la columna, y de ahí haciendo líneas diagonales en dirección hacia afuera, igual como van las costillas de ese lado. Por lo tanto, al otro lado van hacia el otro lado. Me ubico lo más arriba posible a la altura del hombro, siento el huesito de la columna, paso, hago presión con la primera falange y en la base del dedo pongo el canto externo de la mano izquierda y empujo con mi cuerpo. Voy hacia La adelante cuando izquierda en hago un este caso deslizamiento. le da Voy fuerza. haciendo línea por línea. Cuando llego al borde de la escápula, me detengo. Paso y paso. Los demás dedos van apoyados, pero no hago fuerza. Solamente la fuerza la tiene el pulgar. Terminando en la punta de la escápula, lo que hago después son suaves. No ejerzo mayor presión, hay menos musculatura, entonces como están las costillas, puede doler si hago mucha fuerza. Me cambio de posición y vuelvo a hacer deslizamiento por el borde de la escápula. Luego de esto, repetimos en el otro lado. Voy a poner otra vez para que lo hagan al otro lado ya. En esta primera Luego que parte trabajamos ambos lados, me voy a ir a trabajar arriba, a la zona alta de la espalda. igual Vamos a repítanlo hacer y después amasamientos. trabajan el otro El lado. amasamiento, recuerden que es arrastro y junto, arrastro y junto, arrastro y junto. Con toda la palma, el pulgar se mete debajo, como tocando la clavícula, pero sin tocar, Tocar un poquito las rodillas y arrastro y mover el junto, cuerpo también cuando amasamos siempre. arrastro junto, Masas hacia la izquierda. arrastro junto, arrastro junto. Puedo hacer también alternados. Voy a girar mi mano y voy a hacer círculos con pulgares. Como estamos descontracturante aquí, los círculos Hacia tienen que ser. afuera. Bueno, ahí yo estoy haciendo harta presión, pero también aparte de la Voy a presión, trabajar que va a hacer hombro, que se quede la persona,
Ahí yo me estoy metiendo bien en la línea del Desde hombro el también. escapular hasta donde lleguen las manos. Los 4 dedos están en la zona de Todo la ese lugar, clavícula. soltando harto. El pulgar siempre como que me avisa harto Puedo hacer donde hay círculo nudos. grande, círculo Es una pequeño. técnica que la persona le Círculo lidia harto. grande, círculo Entonces no pequeño. lo paso rápido esa técnica, lo hago con tiempo. Me puedo quedar donde siento mayor tensión. Y luego en la zona del hombro con el talón de la mano con los brazos estirados, voy a hacer deslizamientos, uno y uno, sin hacer fuerza en los salientes óseos. Y luego me voy a ir a amasar cruzado. Me cambio de posición y amaso el hombro contrario. Vamos a trabajar trapecio. Amaso. Las manos se mueven horizontalmente. Generalmente esta técnica duele un poco, entonces si hay mucho dolor, después deslizo con la palma por el borde de la escápula. Y ahora vamos a hacer líneas diagonales. Ubico la escápula, ubico también la columna vertebral y voy a hacer líneas diagonales desde después del huesito hasta antes de la escápula, en diagonal. Para trabajar el lado derecho de mi consultante voy a ocupar mi mano derecha sobre la espalda y la izquierda va a apoyar sobre el pulgar. Entonces tengo que tener bien ubicado el borde de la escápula y la columna, y de ahí haciendo líneas diagonales en dirección hacia afuera, igual como van las costillas de ese lado. Por lo tanto, al otro lado van hacia el otro lado. Me ubico lo más arriba posible a la altura del hombro, siento el huesito de la columna, paso, hago presión con la primera falange y en la base del dedo pongo el canto externo de la mano izquierda y empujo con mi cuerpo. Voy hacia adelante cuando hago el deslizamiento. Voy haciendo línea por línea. Cuando llego al borde de la escápula, me detengo. Paso y paso. Los demás dedos van apoyados, pero no hago fuerza. Solamente la fuerza la tiene el pulgar. Terminando en la punta de la escápula, lo que hago después son suaves. No ejerzo mayor presión, hay menos musculatura, entonces como están las costillas, puede doler si hago mucha fuerza. Me cambio de posición y vuelvo a hacer deslizamiento por el borde de la escápula. Luego de esto repetimos en el otro lado. Bien, vamos a avanzar uno más y vamos a hacer un repaso desde lo que empezamos a ver hoy día, ¿ya? Igual les quiero mostrar otra cosa también. Vamos a comenzar lo más arriba posible, a la altura del La hombro otra aproximadamente, explicación del, y voy a ubicar el pulgar. En este caso, del voy a deslizamiento. trabajar en el lado de ella
en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, y también voy a trabajar con mi mano izquierda. Entonces, termina la columna vertebral, siento que paso el huesito y en la base del dedo voy a apoyar mi canto externo de la mano derecha. Y voy a hacer líneas diagonales hasta iniciar el huesito. Yo tengo que darme fuerza con la otra mano. El canto tiene que hacer fuerza para que el pulgar se mueva. No solamente sale la presión desde el pulgar. Bajo un poco. A medida que voy a ir arrastrando voy a sentir también cuando aparece la escápula. Y sigo en diagonal, bajando línea por línea, procurando no pasar por la columna vertebral. Termino la escápula y sigo de largo, sin hacer presión. Sigo de largo. Y ahí terminé la técnica. La voy a volver a hacer. Apoyo arriba, después en la columna y hago presión. El resto de la mano se desliza, pero no está haciendo ninguna presión. El pulgar está haciendo toda la presión. Generalmente Voy a esa técnica sentir le acá queda doler a las las personas, ¿ya? contracciones que va a tener la Que va consulta. con todo el cuerpo la fuerza. Luego de eso, deslizo mi palma por el borde de la escápula. Repito al otro lado. Voy a amasar cruzado. Horizontalmente. Y hago las líneas diagonales. En este caso voy a trabajar su lado derecho con mi mano derecha. Me ubico lo más arriba posible. El canto externo de la mano izquierda en la base del pulgar y empujo. Voy a repetir. Algunas zonas interescapulares son mucho más pequeñas, entonces quizás estos tramos van a ser mucho más cortos o un poco más largos. Y acá acuérdense cuando ya pasamos la punta de la escápula y alargamos, suave. La mano derecha la pongo vertical y hago deslizamientos en el borde de la escápula. Bien. Ambas escápulas, vamos a hacer nudillo con la segunda falange hacia afuera en todo el borde interescapular. Avanzo, retrocedo. Voy a hombros.
círculos, siempre hacia afuera, y con el mismo círculo hacia afuera voy a ir a cuello. En cuello lo hago más suave porque recuerden que estamos con los nudillos, y además el cuello es una zona más delicada. Y generalmente soportamos menos presión que en la espalda. Y con un Luego círculo pasamos al el amasamiento cuello. básico en el El cuello. cuello grande, agrando el círculo, hacer el cuello chico, achico el círculo. Acá puedo amarrar un pinche, un mini tiburón, pero a mí en el caso no trabajo con nada de eso, como que con la otra mano, sin hacer presión en la cabeza, sostengo el cabello. Voy a bajar por el cuello y cuando subo hago la presión. Bajo pegada a las paredes del cuello. Cuando subo hago la presión. Antes de llegar a la cervical suelto la presión. Le doy más arriba y luego más pegada al hombro para abarcar súper bien el cuello. Voy a hacerlo para el otro lado. Es importante que siempre lo hagamos para ambos lados, porque cuando trabajamos solo para un lado, en uno están trabajando 4 dedos y en el otro solo uno. Por eso siempre cambiamos de lado. Amaso. Y ahora vamos a hacer 3 líneas de deslizamiento. Está la columna vertebral al centro, a 2 dedos de la columna vertebral a la altura del hombro. Voy a poner mi pulgar. Mi pulgar va a estar vertical y desde ahí va a deslizar y va a subir hasta la occipital. Bajo. Si comencé en este punto que es a 2 dedos, bajo un dedo. En esa misma posición subo recto. Llego a la misma altura que comencé, a la occipital. Cuando llego a occipital al huesito, no hago mayor presión. Bajo un dedo y vuelvo a subir. Hago 3 líneas. 1, 2, 3. Y vuelvo a amasar. Luego esas 3 líneas las vuelvo a repetir al otro lado y volvemos a amasar después de las líneas. Después que trabajé ambos lados, voy a ir a trabajar el borde de la escápula. Primero vamos a soltar la musculatura, aunque ya la hemos trabajado. Voy a hacer círculos en el borde de la escápula. Bajo y subo. Me quedo en los lugares que sienta mayor tensión. Y voy a ir a levantar. Arrastro y levanto el hombro. Mi mano tiene que quedar ahuecada y eso va a resistir el hombro. Mi codo va a quedar apoyado en la camilla. Si mi camilla es más angosta, puedo subir el antebrazo o el brazo de ella en mi antebrazo. Si no, puedo estar con mayor comodidad de esta forma. Pero siempre el codo tiene que estar apoyado. Suelto. La presión también sale desde el codo. No hago esto, sino que hago esto. Desde todo.
Bien. Bueno, ahí sigue, pero vamos a llegar hasta ahí porque igual es harta información. ¿Ya? Hasta ahí llega ese video. Y de ahí el otro lo muestra nuevamente. Bien. Posición mirando hacia los pies. Mis brazos Vamos igual están a hacer extendidos una y voy a hacer repetición de acá. círculos en inicio de glúteo. Me puedo mover y trabajo bien esta zona. Generalmente hay mucho dolor.